Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un enorme gusto presentarles a nuestro invitado de hoy, una persona que tiene una gran práctica, un gran conocimiento, pero además que disfruta este medio alternativo de solución de controversias que son las mediaciones. Vamos a platicar acerca de lo que hemos denominado en el programa el mediador como el mediador como constructor de la paz. Está con nosotros para platicar sobre este tema el maestro Enrique Hernández Villegas, quien prácticamente ha dedicado su vida profesional precisamente a este tema. Un placer, Enrique, tenerte con nosotros. Gracias por haber aceptado compartir tus vivencias, tus experiencias en esta materia tan interesante. Muchísimas gracias. Bienvenido. Enrique Hernández Villegas es abogado, maestro en Derecho de la Empresa y en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, especialista en resolución de conflictos legales. Ha participado como abogado, mediador y árbitro en asuntos civiles, comerciales y familiares tanto en México como en el extranjero. Es uno de los abogados más activos en el sector de los métodos de resolución de controversias en México. Desde 2011 es mediador privado certificado con número de registro 37 en la Ciudad de México. Actualmente es socio fundador y director general del despacho de abogados Solución de Conflictos Legales SC. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegios de Abogados y vicepresidente del Comité de Mediación de la Cámara Internacional de Comercio. Es profesor de la materia de Gestión y Solución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y de la materia de Mediación, Conciliación y otros métodos alternativos de solución de controversias en la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Panamericana. Recientemente, creó en Spotify el podcast Chief Negotiator, un podcast disruptivo cuyo tema central es hablar sobre el conflicto y su solución en diferentes ámbitos y materias. Pues como hemos mencionado en la introducción, hoy tenemos un invitado muy especial, un gran abogado, pero sobre todo un gran mediador. Está con nosotros, tenemos el honor de tener a Enrique Hernández Villegas, al maestro Enrique Hernández Villegas, que, bueno, ha dedicado su vida a la mediación. Es una persona que logra hacer acuerdos en situaciones complejas, que tiene la habilidad para sugerirlos y que, bueno, finalmente por eso el título tan sugestivo de esta entrevista, El mediador como constructor de paz. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sabes cuánto apreciamos tu estancia en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, querida maestra, y al contrario, para mí es un gusto. No, ¿qué digo un gusto? Es un verdadero honor y un privilegio estar aquí con usted, una ministra tan reconocida y con tanto prestigio. Así es que encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y bienvenidas todas las preguntas que usted quiera abordar. Pues vamos a tratar sobre estos temas que hoy pues prácticamente están poniéndose de moda, afortunadamente, los medios alternativos de solución de controversias, y pues tú te dedicas sobre todo a ellos, entre ellos a la mediación, y me da mucho gusto poder platicar contigo de este medio que soluciona muchísimas cuestiones en menos tiempo en ocasiones, y haciendo que los problemas pues tengan una solución ágil, rápida, y que dejen menos enojadas a las partes. Aquí mi primera pregunta, mi querido Enrique, sería, ¿qué sucede cuando surge un conflicto entre dos personas o dos entidades? Sí, con gusto, maestra. Mire, normalmente cuando se presenta un conflicto y sobre todo cuando toma por sorpresa a las personas, entendiendo por personas que pueden ser físicas o incluso morales, o sea, también las empresas, pues suele suceder que ante un caos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, se enojan, se agreden, se pelean, toman distancia y el conflicto empieza a escalar hasta llegar a un punto en donde
suele reventar con consecuencias completamente indeseables. Y la razón, maestra, por la cual las personas pues no saben qué hacer, pues es porque hay que reconocer que a nosotros, a las personas, pues no nos enseñaron a gestionar y a resolver conflictos, no nos lo enseñaron en la primaria, no nos lo enseñaron en la secundaria, mucho menos en la parte profesional, y entonces cada persona suele reaccionar pues a veces conforme a su leal saber y entender. En algunas ocasiones pues no lo hacen de la mejor manera, y entonces esos conflictos son aquellos que terminan en situaciones o con resultados muy negativos. Y también habría que decir, maestra, pues que el conflicto pues tiene mala fama, tiene mala prensa, se percibe como algo completamente negativo, como una desgracia, pero son pocos aquellos los que saben darse cuenta que invariablemente un conflicto también conlleva una oportunidad. Por supuesto, nada más que bueno, sí tenemos muchas veces malos entendidos, cuestiones inadvertidas, y como dices, en ocasiones se reacciona con la víscera más que con el cerebro, y esto es lo que origina este tipo de situaciones. Y bueno, que pueden traer consecuencias nefastas, como es pues prácticamente el rompimiento en una sociedad que está funcionando, que está produciendo, que está marchando adecuadamente, o entre personas físicas que en un momento dado pueden ser hasta familiares, amigos, socios. Bueno, el conflicto puede estar presente en cualquier tipo de relación humana. Entonces, eso es importantísimo, primero que nada, detectar el origen de ese problema. Y aquí vendría la primera pregunta: ya tenemos un problema, ya tenemos un conflicto entre dos personas, físicas, morales, o entre dos entidades. ¿En qué momento es conveniente solicitar la intervención de un mediador? Sí, pues una gran pregunta, maestra. Mire, normalmente el conflicto tiene una característica intrínseca, que el conflicto es dinámico. ¿Qué quiero decir con dinámico? Que un conflicto que no se ataja y no se gestiona y se resuelve a tiempo, va a ir en crecimiento, va a ir aumentando, porque esa es su característica, o sea, no es estático, es dinámico. Y entonces va a llegar a un momento que denominamos situación de caos o de crisis. Entonces, el mejor momento para poder buscar a un tercero, a un neutral, un mediador, pues es cuando las personas, nuevamente, siempre hago el hincapié, personas físicas o empresas, se dan cuenta, maestra, que el conflicto ya salió del control de sus manos, ya por ellas mismas no lo pueden gestionar, ni mucho menos resolver, y por el contrario, el conflicto está escalando y escalando. Entonces, el primer punto, el primer aviso es cuando la comunicación ya prácticamente se perdió, o si no se perdió, está verdaderamente por los suelos, y las personas se dan cuenta porque lo perciben, que ya no lo pueden controlar, y que las cosas se están poniendo más feas. Entonces, yo considero por mi experiencia que ese es el momento adecuado, pues, de llamar a una persona, a un facilitador, un mediador, para que los ayude, para que ese mediador vuelva a sentar otras bases de la comunicación y pueda ayudar para que a partir de un entendimiento mutuo consigan un acuerdo. Sí, yo creo que es importantísimo esto que señalas. ¿Por qué razón? En primer lugar, bueno, hay una divergencia de opiniones, hay una divergencia de criterios para resolver cualquier situación. Y bueno, cada quien tiene sus opiniones, cada quien tiene la manera de ver las cosas. Y pues empiezan a no ponerse de acuerdo. Pero el no ponerse de acuerdo no implica necesariamente conflicto. A veces es cosa de platicarlo, a veces es cosa de pulirlo, de buscarle el mejor entendimiento. Y bueno, el problema se nos presenta, como dicen, cuando no aceptamos a veces la propuesta de la otra parte, o queremos a la fuerza imponer la nuestra, aun cuando entendamos que no es precisamente la mejor solución. Y es ahí donde se origina el gran conflicto, que puede, como tú muy bien lo señalaste, ir escalando a situaciones de rompimiento total. Así. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso me parece muy atinado lo que nos acabas de comentar,
de cuándo hay que llamar al mediador y tú dices, bueno, platicamos, discutimos, tratamos de llegar a un entendimiento. Llega un momento en que, como en la jerga cotidiana se dice, cada quien está montado en su macho y no hay manera de lograr acuerdo. Pero no han llegado a situaciones de violencia física o de agresión, simplemente es una discusión en la que no se pueden poner de acuerdo. Pues en ese momento, antes de escalar a cuestiones más complejas, llamar al mediador o al facilitador lo ha señalado en el momento preciso. Tú eres un mediador muy reconocido que tiene ya mucho tiempo dedicándose a esta materia y que por supuesto cuentas con una gran experiencia, con un gran conocimiento en la materia. Mi pregunta es, ¿podrías explicarlo a nuestro público televidente quién es el mediador y cuál es su función? Ahí va a entrar ya el mediador cuando no pudieron tener una solución. ¿Qué hace el mediador? ¿Quién Sí. es? Con todo gusto. Mire, lo voy a decir en palabras simples y claras y no técnicas. El mediador es un ser humano que ayuda a otros seres humanos a resolver el conflicto que les aqueja. Pero claro, hay una condición sine qua non, que el mediador tiene que tener las capacidades, las herramientas, las habilidades, pues para poder ayudar a que dos personas, dos empresas, dos organizaciones se pongan de acuerdo y que pensando en su mutuo bienestar, pues puedan lo que yo normalmente digo es sentar esas bases, ese acuerdo que por ellos mismos no habían podido conseguir, y es el mediador el que viene con estas herramientas, con estas técnicas. El mediador es un experto, un especialista en implementar técnicas de la comunicación, es un especialista, por ejemplo, en comunicación no violenta, lenguaje persuasivo, inteligencia emocional y muchas otras competencias, maestra, que hacen que precisamente su trabajo pueda ser avenir a dos partes que están experimentando un fuerte conflicto. Entonces, pues el mediador es un profesional de ayuda, ¿no? Es alguien que necesita estas competencias. A ver, creo que esto es importante, maestra. Se necesitan de este tipo de competencias porque, pues, como usted comprenderá y usted tiene también mucha experiencia, pues meterse a tratar de ayudar a resolver un conflicto no es nada sencillo. No. Yo lo digo coloquialmente, es como meterse entre las patas de los caballos, ¿no? Pues imagínense dos Que personas. se están dando Sí, de golpes y meterse en medio, a veces puede salir raspado. claro, o sea, dos personas enfrentadas, usted lo dijo, ¿Enojadas? con algún tipo de cuestión de violencia, y no nos referimos a la violencia física, nos referimos a muchas medidas que ya las partes, los mediados tomaron en autoprotección, y son sesiones fuertes, con mucha intensidad, que el mediador pues se tiene que meter y tiene que tomar el control de esa sesión para llevarla a buen puerto. Entonces, es esta persona con esta experiencia, con estas capacidades, con estas herramientas que se pone al servicio de otras personas para ayudarlas. Ahora, el mediador debe tener, como tú bien lo has señalado, técnicas de avenencia, pues por supuesto sugerir situaciones para que haya, pues poco a poco, un acercamiento, un acuerdo. Yo te pregunto, tú que eres un mediador dedicado por completo a esta tarea, ¿el mediador es una vocación como abogado o el mediador nace o el mediador se hace con la práctica? ¿Tú qué opinas? Mire, a ver, yo he llegado a la conclusión, querida maestra, de que es una combinación de los dos. No le podría decir un tajante que nace o un tajante que se hace. Yo he encontrado que es una combinación de los dos puntos y le voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que hay personas que nacen con una capacidad especial, pues de dialogar, de escuchar, con un espíritu de conciliación, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los que tienen hermanos, que son 4, 5, 6 hermanos, pues no falta el hermano que es el conciliador, que es el que invita al diálogo.
y hay que reconocerle que tiene esas capacidades innatas. Pero no menos es verdad, maestra, que como lo comentábamos, meterse a tratar de ayudar a resolver un conflicto en ámbitos mucho más fuertes, mucho más complejos, sí requiere de capacitación, de estudio, de implementación de técnicas que van mucho más allá de tener un espíritu conciliador. Por Claro. eso le digo que sí hay personas que tienen esas habilidades, pero también pues hay que meterse invariablemente a estudiar estas técnicas, estas herramientas, estas distintas formas o procedimientos de resolver conflictos, atendiendo a diferentes escuelas, diferente formación. Entonces, lo que yo he podido encontrar es que es una combinación de los dos, sin dejar de reconocer estas personas que tienen esas aptitudes y que son aptitudes naturales. Pues sí, lo que pasa es que hoy han desarrollado en esta disciplina tantas técnicas de mediación tan interesantes y como que se ha estudiado tanto el que hacer una propuesta de determinada manera puede traer ciertas reacciones positivas o negativas, porque también eso es cierto. Entonces, el entender hasta dónde pueden estirar la liga para poder lograr un acuerdo, pues realmente sí necesita una preparación específica y bueno, aunque sí hay personas que en un momento dado tienen, como tú bien has dicho, esa facilidad de lograr acuerdos, esa facilidad de avenir a las gentes y todo. Sí, por supuesto, hay cuestiones que son un poco innatas, pero yo creo que esto sí es algo que se ha desarrollado ya de manera total y absolutamente tecnificada, doctrinaria. Y entonces, pues sí, demanda en ocasiones, y yo creo que la mayor de las veces, pues mediadores que estén preparados para lograr un buen acuerdo, que los deje, yo no digo contentos, porque si llegaron a eso es porque estaban muy enojados, pero que los deje menos enojados y menos poco satisfechos, al contrario, que haya cuando menos la idea, pues sí, tuve que ceder en determinada situación, pero también mi contraparte tuvo que ceder, tuvo que reconocer ciertas cosas, y bueno, pues logramos llegar a un acuerdo y resolvimos nuestras diferencias. Pero aquí cuando hablamos de resolvimos nuestras diferencias, yo te pregunto, ¿puede decirse que el mediador resuelve las controversias? Sí, bueno, ese es un gran punto el que usted pone sobre la mesa, sobre si el mediador es el que resuelve, porque me parece que hay una confusión que me gustaría tratar de aclarar. A ver, el mediador no resuelve la controversia. Fíjese qué interesante. ¿Por qué? Pues porque el mediador, ya lo No es un comentamos, árbitro. es un facilitador, es un experto en implementación de técnicas de la comunicación, pero son las propias personas, o como se les denomina, los mediados, los que por ellos mismos van a resolver su propio conflicto, por supuesto, con la ayuda, con la intervención, con la facilitación del mediador, pero fíjese qué interesante, la decisión, quienes lo resuelven directamente son las personas, porque así como son las propias protagonistas de su conflicto, pues son las propias protagonistas de su solución. Y ahí entramos en un terreno un poco pantanoso. Hay un sector de mediadores que consideran que el mediador debe de poner las soluciones sobre la mesa. Habremos otro sector que decimos, no, creemos que la mediación más pura, más impecable, es el que deja a las personas que ellas mismas encuentren y den con sus propias soluciones, porque de otra suerte podría parecer que, pues esa fue la solución del mediador, pero pues esa ni me gustó, ni era lo que yo quería, Claro. Entonces es ahí un poco riesgoso. Yo sostengo que el mediador no resuelve, porque además, maestra, el mediador pues ni es autoridad, ni es investigador, ni es un fiscal, ni mucho menos, ¿no? Es alguien que como lo hemos platicado, su gestión principal es ayudar a gestionar y resolver
Dentro de un procedimiento, también esto un poquito en relación con la pregunta pasada, o sea, la mediación es un procedimiento, la mediación no es inmediata, o sea, las personas no llegan a la mediación y el mediador saca una bola de cristal o una varita mágica para, no, no, es un procedimiento en el que las partes van a participar colaborativamente y es un procedimiento en el que se gestiona el conflicto y se resuelve, pero no hay soluciones inmediatas, no hay soluciones mágicas, hay que trabajar colaborativamente. Sí, yo coincido plenamente contigo. Y creo que ese es el encanto de la mediación, que lo distingue precisamente de otros medios alternativos de solución de controversias. No estamos hablando del medio tradicional, jurisdiccional, en que un juez dice probaron, no probaron y las razones de fulanito de menganito. Esa es una decisión pues jurisdiccional en la que esta corresponde desde luego al juzgador o a la juzgadora. El arbitraje pues es algo que también va a ser la decisión de una persona o de un grupo colegiado de árbitros que al final de cuentas van a valorar la situación, van a recibir pruebas, casi como que se tratara de un procedimiento jurisdiccional, pero que al final de cuentas lo están resolviendo particulares. Y por eso siempre hablamos del arbitraje como un contrato, pero también la decisión corresponde al árbitro o a los árbitros. En cambio, en la mediación, esto es lo que me parece muy interesante, porque en la mediación, tú bien lo decías hace rato, son las partes involucradas las que van construyendo de alguna manera el posible acuerdo. Ahora, yo digo que el mediador es importantísimo para sugerir determinadas situaciones, para ir tratando de acercar las diferencias entre uno y otro, para ir limando esas asperezas y encontrar pues la posible solución, pero una solución que tiene que ser aceptada por ellos, lo que no pasa en el arbitraje y en el procedimiento jurisdiccional. Pueden o no aceptarlo ahí, aquí no. Aquí tienen que aceptar esa solución, por eso la construcción les corresponde a ellos. Y el mediador o el facilitador, pues es un acompañante durante ese procedimiento que como experto y como conocedor en ese momento del problema planteado, pues va a sugerir posibles situaciones que vayan logrando el acuerdo entre las partes. Entonces, a mí me parece, y lo que tú dices, yo lo suscribo totalmente. No es el mediador ni el facilitador decir, la decisión es esta, o la forma de llegar a un acuerdo es esta. No, puede sugerir, puede hacer planteamientos, pero finalmente los que deciden si los acogen o no son las partes. Entonces, yo creo que esa es la gran virtud de la mediación, Enrique. A mí me parece que esto es lo que hace el procedimiento interesante. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son ellos mismos los que provocaron el problema y los que, ayudados por el mediador, encuentran la solución. Esa es la virtud, creo yo, de la mediación, y por eso me parece magníficamente contestada la pregunta. Y ahora te pregunto, ¿cuál sería la diferencia? Ahora sabemos que existen mediadores que se certifican en centros de mediación, que ahora existen a partir de la reforma constitucional del 17, en los distintos medios, centros de mediación que se dan en los tribunales superiores de justicia de la mayor parte de los estados. Y bueno, a ellos les exigen pues un curso, una preparación, y luego les hacen un examen y les dan lo que se reconoce como una certificación por el propio centro de mediación al que pertenece. Pero también hay mediadores privados que no sé si necesariamente tengan que estar o no certificados. Y en un momento dado, el mediador privado lo distingues nada más del mediador de los tribunales, porque el de los tribunales está en el padrón de mediadores de los tribunales, bueno, se supone que depende prácticamente del centro de mediación, y el privado pues no, es una persona independiente que maneja una firma de mediadores de manera individual. ¿Cuál sería la diferencia?
entre el mediador privado y el mediador certificado. Y ese es otro gran tema, otro gran debate, maestra, sobre el mediador privado y el mediador privado certificado. A ver, primero, los dos son profesionales de ayuda, los dos tienen la experiencia, las capacidades, las herramientas, pues para poder ayudar a lo que ya comentamos, a dos partes en disputa a resolver sus diferencias y llegar a un acuerdo. Mire, déjeme hacerle un antecedente para que vea, esta discusión no solamente ha sido en México. En el 2011, en la American Bar Association, concretamente en la sección de los ADR, lo que es la sección de los métodos alternativos de solución de controversias, ya hubo una discusión muy exhaustiva sobre si se debía o no credencializar a los mediadores privados. Y le digo así rápidamente, la respuesta fue que no en ese momento, pero que no, pero que sería probable que a lo mejor en el futuro se requeriría de una credencialización de los mediadores, pero digamos, ese debate concluyó en que no. Aquí en México, maestra, como usted sabe, pues la certificación básicamente la tienen los poderes judiciales de los estados, estos programas por virtud de cual ellos dicen, a ver, yo voy a entrenar, voy a capacitar, voy a preparar a los mediadores y les voy a entregar una certificación. Bueno, les voy a expedir una certificación en el entendido de que a partir de ese momento los mediadores van a quedar bajo mi supervisión, van a quedar bajo el cumplimiento de la propia ley que existe al respecto y a cambio de eso van a tener su certificación y fe pública en algunos casos. Pero a ver, hay otros mediadores, maestra, que como lo dijimos hace un momento, pues que tienen estas facultades, que han estudiado, que se han preparado, pero que válidamente pues no les interesa estar bajo un régimen de certificación y ellos hacen su trabajo desde donde sea, desde sus despachos, y lo hacen muy bien y se consigue finalmente lo más importante, que es ayudar a las personas a gestionar y resolver sus conflictos. Entonces, la diferencia, maestra, en el certificado con el no certificado, pues simplemente tiene que ver con que el certificado pues se somete o voluntariamente, ¿no? Acepta cumplir con estos requisitos, con esta capacitación, que obtiene esa certificación y que, bueno, sus convenios tienen una particularidad. Quizá ahorita por el tiempo no nos alcance, lo dejamos para otra charla, hablar del convenio de mediación privada. Pero a ver, algo que me gustaría destacar es que la mediación, maestra, la mediación no le pertenece a ningún poder judicial ni a nadie. La mediación es universal, la mediación es para todos y la mediación ya no necesita de ninguna carta de naturalización en México, puesto que su eficacia está más que demostrada. Entonces, hay mediadores muy expertos con muchas, como se dice coloquialmente, con muchas tablas, que hacen su trabajo y es más, no les gusta el tema de la certificación. Y me parece que las dos posiciones pues son válidas. Sí, yo coincido con que las dos, bueno, sobre todo que no necesitan estar certificados. Lo que sucede es que cuando te exigen la certificación, para que puedas elevar al rango de cosa juzgada el acuerdo, las leyes de nuestro país lo que te exigen es que estés certificado para poder hacerlo. Si no estás certificado, no puedes hacerlo. Y eso me parece a mí un error, porque estamos judicializando la mediación, cuando la mediación es un contrato privado, donde yo decido libremente que una persona me ayude a dirimir la controversia. Entonces, para mí es muy importante que hay quienes dicen, soy mediador privado, pero me certifico, aunque no pertenezca a los mediadores del centro. Me certifico para poder elevar a cosa juzgada el convenio que en un momento dado podamos realizar. Pues bueno, eso finalmente puede ser una precaución para, pues, como está la ley en este momento, tratar de elevar a rango de cosa juzgada el acuerdo. Pero un mediador privado
que no está certificado, también puede hacerlo, es un convenio. Entonces, como cualquier convenio, las partes se pusieron de acuerdo, pues esto, juez, queremos que sea prácticamente elevado al rango de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión, no porque estemos certificados o no estemos certificados. Entonces, ahí me parece que las leyes tienen un error de petición de principio, de no entender la naturaleza jurídica de la mediación. Pero bueno, finalmente lo importante es que hoy cuando menos se habla ya de mediación con una gran facilidad. Se nos está acabando el tiempo y bueno, tendríamos para seguir hablando de esto muchísimo material, Enrique, pero bueno, desafortunadamente siempre nos gana el tiempo. Yo lo único que te quiero es agradecer tu presencia en este programa. Como siempre, eres un experto en el tema, tienes sobre todo conocimiento, experiencia y lo has desarrollado de manera eficiente y eficaz en la práctica. Yo nada más te quiero pedir rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, un mensaje para nuestro público televidente, agradeciéndote de antemano tu estancia en el programa. Gracias, maestra. Al contrario, el agradecido soy yo con usted por invitarme. Y a manera de mensaje, conclusión, bueno, pues simplemente decirle a las personas que nos hacen el favor de ver y escuchar, pues que, a ver, lo más importante, que entiendan, que comprendan cuando ese conflicto se salió de su control y que están viendo que está escalando y que se puede llevar a una conclusión con resultados totalmente inesperados y completamente negativos, es momento de levantar la mano y pedir ayuda a un experto, a un tercero, un neutral, alguien que les ayude, porque como lo platicamos, las personas no saben qué hacer, no saben cómo salir de esa situación de caos y muchas veces no hacer nada es peor. Atacar como respuesta todavía mucho peor. Entonces, mi mensaje, mi propuesta es que busquen la ayuda de un especialista. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer platicar contigo y sobre todo de este tema tan novedoso, ya no tanto porque tiene ya algunos años que ha entrado a nuestro sistema jurídico desde el punto de vista constitucional, mucho antes como convenio, pero bueno, lo importante es estar al tanto de las posibilidades de solución de controversias distintas a las jurisdiccionales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, maestra. Ha sido por demás un tema interesantísimo. Todos estamos conscientes que a partir de la reforma constitucional del artículo 17, los medios alternativos de solución de controversias realmente están tomando un aspecto importantísimo en la solución de las controversias. Y desde luego la mediación es una de ellas, de los famosos MASC, pero que de alguna manera nos permiten que en la solución de un problema participen prácticamente las partes que de alguna forma contribuyeron a que hubiera un conflicto. Y bueno, nos ha explicado nuestro querido maestro Enrique Hernández Villegas, nos ha explicado de manera magistral, pues sobre todo qué sucede cuando surge un conflicto, en qué momentos es conveniente solicitar la intervención de un mediador, cuál es la función del mediador, qué diferencias puede existir entre las soluciones de controversias por medios jurisdiccionales, por medios arbitrales, que es otro medio alternativo de solución de controversias, y cuál es la virtud, cuál es el mérito de la mediación, que al final de cuentas me parece que extraordinario que en la mediación pues haya un acuerdo entre las partes y si bien tienen que ceder a lo mejor en algunas situaciones para poder lograr un entendimiento, lo cierto es que no quedan tan enojados cuando alguna de ellas pierde totalmente el litigio. En cambio, en estas situaciones, pues podemos decir que los dos construyen la solución que va a resolver el conflicto. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte, nos has ilustrado enormemente en el tema y lo apreciamos, realmente lo apreciamos mucho y te seguimos deseando todo el éxito del mundo como un gran mediador, que eso es lo que es. Muchas gracias a ustedes, público televidente, por el favor de su atención.